¿Qué tal, Sor Lucía Caram? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a encontrarnos cara a cara. Anda Feliz, que muy no hemos bien. hecho programas de televisión juntos, ¿eh? Anda que no hemos hecho programas de televisión juntos y cuánta gente nos veía en aquellas mañanas de cuatro. Nos veían y la gente todavía se acuerda de aquello, ¿eh? Sí, sí, Total, sí. total, En aquel total. momento, mi incontinencia verbal era muy grande también en esa época, ¿eh? Sigue siendo, ¿eh? Pero Vamos bueno, a poner la prueba. Vamos a poner la prueba. Vamos a ver. Yo creo que es bueno, primero, lógicamente, en el contexto del funeral de tu amigo, el Papa Francisco. Vamos a empezar, si te parece, recordando una historia. El otro día lo contaste en malas lenguas, pero habrá gente que igual no lo ha visto. ¿Cómo te dieron el toque? Hubo gente en el PP que se movió, que ahora me vas a decir quiénes son en el PP. Tú fuiste al Vaticano y ahí el Papa Francisco te apoyó y apoyó que tú siguieras en el programa de las mañanas de cuatro. Esto es una historia que yo creo que es bonita de contar y que mucha gente la desconoce. ¿Esto cómo fue, Lucía? mira, el diario Ara publicó un artículo de la historia de un niño saharaui que estaba en Melilla, que se había escapado del centro en el que estaba porque había un tema de abusos. El niño tenía 17 años y una neurofibromatosis. Entonces publicaron la historia de este niño. La neurofibromatosis es una enfermedad con unos tumores que duele mucho. Teníamos un niño de esa edad nosotros en la residencia y nos impresionó mucho. Yo fui en tu programa y denuncié porque cuando pasó esto, los voluntarios me dijeron, ¿por qué no lo traemos a este niño? Me movilicé, me acuerdo que llamé a Cristina Cifuentes, con quien tenía muy buena relación, y digo, mira, Cristina, pasa esto, queremos traer a este niño aquí. Y ella habló con el delegado del gobierno en Melilla en ese momento, y el delegado del gobierno en Melilla hizo el comentario diciendo, mierda, se metió la monja. La cuestión es que al día siguiente al niño este lo desapareció donde estaba, hubo una expulsión en caliente totalmente. Entonces yo lo denuncié en el programa de televisión y dije que lo habían tirado y era Jorge Fernández Díaz el que estaba en ese momento de ministro. Hacían cardenal al cardenal Velázquez, fueron a Roma, la María Dolores Colpedal, el nuncio, y a mí, pum, recibo una carta en la que me dicen a la priora que me tenían que echar del convento, que tenían que prohibir que fuera a los medios de comunicación porque estaba desequilibrada y porque hacía demasiados comentarios que estaban fuera de lugar. Y fue muy gracioso porque había una carta y dice, le voy a adjuntar una carta para que vea que esta hermana está desubicada porque habla demasiado. Era la carta de uno de Valladolid que le escribe al nuncio y le dice que, entre otras cosas, yo hacía comentarios jocosos en contra del Real Madrid. Con esto ya pensamos que esta carta del nuncio era primero una burla y que no era de él. Llamamos a nunciatura y confirmamos que era real. Y nos fuimos a Roma porque me llamaron a Roma para llamarme la atención por las denuncias que estaba haciendo, pero en realidad me querían amordazar. El tema era este. Yo salí de ahí de esta reunión en la que estaba el cardenal Monseñor Rodríguez Carballo y el prefecto de los religiosos, y fui a la Plaza de San Pedro, a la audiencia de los miércoles, y estaba con el grupo de los argentinos. Y el Papa me vio ahí. Me dice, ah, la monja que hace lío. Ya nos conocíamos, pero como Papa no lo había visto todavía. Seguía haciendo lío, dice, ¿y qué haces por aquí? Le digo, mira, vengo aquí porque me han llamado porque en la Iglesia Católica es muy difícil ser cristiano. Dice, ¿a mí me lo decís o me lo contás? Y le conté lo que había pasado, hemos denunciado por televisión un tema de esto, de un niño que lo han expulsado, una expulsión en caliente, y han venido aquí a Roma del gobierno de España y el señor Nuncio me llamó por teléfono, ha puesto una queja y por eso he venido aquí. El Papa me ha dicho, seguí haciendo lío, no les hagas caso y está muy bien tu incontinencia verbal. O sea, que Como es tremendo, respuesta, mucha gente esta historia, pero sigue contando. y entonces, bueno, pasó eso y el Papa, en lugar de contestarle al nuncio y a los de la congregación de los religiosos, ¿qué hizo? Me invitó y fuimos con 200 voluntarios a Roma y nos recibió en una audiencia y fue, la verdad que fue impresionante. Y a partir de ahí se generó una amistad muy buena. De hecho, tengo un vídeo del encuentro con él en la plaza y me dice, ah, la monja que hace lío, de nuevo, seguía haciendo lío, no paré y no sé qué. Entonces, cuando a mí me decían, recibo una carta en ese momento del que era general de los dominicos, en el que dice, hay un castigo que había según el derecho de los religiosos, que te ponen un precepto formal, que formalmente te prohíben algo y si no cumple estás expulsado. Y me pone un precepto formal por el cual me prohíbe participar en los medios de comunicación. Con el Papa que me había dicho que siga haciendo lío, yo seguí yendo al programa de Mañana de Cuatro, seguí hablando y esto les molestó mucho, la verdad. Hasta que a ti y a mí nos quisieron silenciar y ya. Y un día, Paolo Basile,
me dijo a mí en su despacho. A mí Paolo Vamos a decirle a me la trae. gente, primero, vamos a poner en contexto que vamos a contar cómo efectivamente las mañanas de cuatro llegó hasta el Vaticano vía gente del PP. Pero ahora, por decir, Paolo Basile era el jefe de Mediaset, el jefe de cuatro, el jefe, el consejero delegado de Mediaset, el jefazo, para que la gente Que a sepa mí, quién es, por porque todo el ejemplo, en mundo todo no el sabe quién tema es. social, siempre él me apoyó y esto, pero como sabía que me tenía relación con el Papa, un día me dijo, pero el Papa porque él era una persona a nivel religioso, no sé si por su esposa o que era bastante conservador. Y entonces él me dijo, lo que pasa, dice, tú eres amiga del Papa, pero el Papa parece que las alturas le sientan mal. Dije, ¿por qué? Porque cada vez que sube a los vuelos en los aviones, cuando se encuentra con los periodistas, se le va la lengua y habla de más. Y yo dije, no, porque cuando está en el avión con los periodistas no tiene filtro. Otras veces le quieren filtrar las cosas y él lo que hace se dice lo que piensa. Entonces él me dijo, las alturas le sientan mal. Yo creo que le sentaban bien a Francisco, ¿eh? Pero bueno, mi amistad más fuerte arranca con Francisco a partir precisamente de un tema de una expulsión en caliente y fue una cosa muy interesante porque cuando nos reunimos para preparar el viaje con una asociación en la que estábamos, le dije, le debo a Jorge Fernández Díaz que vayamos junto con los voluntarios. Y me preguntaron por qué y expliqué. Y por abajo de la mesa me pateaban los que estaban, porque en el grupo de los que estaban ahí de esta entidad que organizaba el viaje con nosotros estaba un hijo de Jorge Fernández Díaz. Anda. Pero, o sea, ¿quién nos iba a decir? Y mucha gente desconoce cómo las mañanas de cuatro llegó a provocar quejas del Partido Popular que llegaron hasta el Papa que acaba de fallecer y al que le estamos agradecidos que nos apoyara, ¿eh? Eso hay que recordar. Pero esto es así, o sea, esto se puede contar tal cual. Las mañanas de cuatro y las intervenciones de Sor ¿Cuál? Lucía De hecho, los Carán. otros días, Sor Lucía Carán y las intervenciones de las mañanas de cuatro hicieron que el tema llegara al Papa. Y el Papa le dijo, siga adelante. ¿Esto se puede resumir así? ¿Cómo lo resumirías? tal cual. De hecho, yo hace una semana se lo explicaba a la directora del diario Ara con el artículo en mano. Le dije, claro, a mí leo un artículo, nos movilizamos, voy a la televisión, lo denuncio y me llaman a Roma. Yo creo que el Papa tenía una forma muy libres, lo querían encorsetar, lo querían domesticar, pero él era indomable en este sentido. A partir de ahí empezamos nosotros un proceso en mi comunidad que nosotros molestábamos en la federación de monasterios en los que estaba, no querían que yo apareciera en los medios de comunicación y nos salimos de la federación, no dependemos del obispo diocesano y estamos en un proceso en el que estamos viviendo la comunidad con un grupo de laicos y llevando adelante una fundación y trabajando con los más pobres y en Ucrania. Ujú. ¿Quién se va a poner ahora a ponernos freno cuando son los pobres los que te terminan defendiendo, ¿no? Total, hay que estar con ellos. Lucía, ¿por qué crees que molestabas al gobierno del PP entonces por tus intervenciones en las mañanas de cuatro? ¿Por qué crees que llegó la cosa incluso a que se plantaran? Porque está claro que lo del caso de la devolución en caliente sería una gota que pudiera colmarles un vaso, pero estaban molestos por tus intervenciones hasta el punto de llegar la cosa al Papa, ¿no te parece? O sea, ¿por qué crees que les Sí, molestaban? ¿Por qué crees que les molestaban esas intervenciones en las mañanas de cuatro de Sor yo creo Lucía? que en ese momento teníamos en ese momento a Hernando a Casado, que era gente muy radical y decían ballenadas, y yo me enfrentaba con ellos. ¿Qué pasa? Todos ellos estaban muy relacionados, el poder del PP estaba muy casado con la iglesia en ese momento, la iglesia de Rocco y todos los que le siguieron después. Había como un matrimonio indisoluble entre ellos que se protegían. Entonces, ya bueno, me molesta que esta monja hable y usted la puede hacer callar. Y las monjas eran domesticables en esa época, bajo una tutela jurídica que todavía existe. Lo que pasa es que Francisco ha ido levantando todo esto y hizo una limpieza en la congregación de los religiosos. En la congregación de los religiosos estaba Rodríguez Carballo, que es un español, que el Papa lo sacó y se lo mandó a Extremadura. O sea, él poco a poco empezó a darse cuenta de que había un abuso de poder, sobre todo en la vida religiosa. A mí una vez me llamaron de la congregación esta de los religiosos también para decirme que me iban a excomulgar y a expulsar de la vida religiosa. Y el cardenal Omeya, me acuerdo que habló con el prefecto de la congregación de los religiosos, que era de la doctrina de la fe, que era el cardenal Ladaria, y él le dijo, es mentira esto. O sea, están haciendo una serie de amenazas que no es verdad, me querían amordazar, molestaba que hablara, ¿no? Y bueno, yo he seguido hablando y creo que ahora vamos a ver con el Papa que viene, pero yo creo que ahora no hay marcha atrás, ¿eh? Ya, ya, ya. Que vengan y que me digan que me digan que le digo, pues, que se vayan a Ucrania, que atiendan las 4.000 familias que tenemos, que se arremanguen. Y esto Ya. Francisco lo entendía.
Totalmente. Francisco lo entendía, conocía los proyectos, con Francisco he llorado, he reído, he criticado, he dicho lo que pensaba, y él me decía, tira para adelante, no te preocupes, vos sabés por qué hacen las cosas y tira adelante, ¿no? Y me recibió a mí, él ha recibido a las monjas de la comunidad muchas veces. No tengo más que palabras de agradecimiento y alguna vez me preguntó, ¿y seguís saliendo en la televisión? Dice, porque ahora tenía un secretario que le mostraba mis TikTok también. Y me decía, Blas, no te calles, no te calles. Y alguna vez me decía, te has quedado corta con lo que has dicho. Bueno, Ya ves. solo faltaba que el Papa me diera letra. Ya ves. Es curioso esto, porque al final ese programa me apartaron y fue apartarme, tú dejaste de salir en aquel programa, pero de aquel programa de las Pero mañanas de fíjate, cuatro Jesús, me ¿qué pasó en apartaron aquel momento? fulminantemente. ¿Qué pasó en aquel momento? Al programa lo hacías tú con un equipo de gente. Eh, Iba yo al programa. De mí no depende absolutamente nadie. Todo el equipo de gente se quedó. ¿Por qué se quedaron? Si tenemos que ser coherentes hasta el final, lo que tendríamos que decir, bueno, pues se va uno porque nos están silenciando, nos vamos todos. No hay libertad en este país. No hay libertad. En ese momento no la había. ¿Por qué? Porque los trabajadores que estaban contigo no podían decir por principio me voy, porque su sueldo dependía de la comida de sus hijos. Entonces no hay libertad cuando yo no tengo hijos que dependen de mí, yo no vivía de esto y entonces no tenía ningún tipo de problema. Pero el que trabaja en esto tiene que ser a veces termina amordazado. Y esto tampoco no es justo, ¿no? Total, esto pasó y de aquella manera nos silenciaron, pero bueno, seguimos en pie y sí que agradecidos al Papa Francisco de que en ese momento te respaldó y pudiste seguir participando en las mañanas de cuatro, porque él podía haber sido decisivo y él respaldó que siguieras, como él dijo, armando lío. Exacto, a mí no me echó de las mañanas de cuatro la congregación de los religiosos, ni Renzo Frattini, que era el nuncio, sino cuando te fuiste tú, pues me fui yo también. Bueno, me echaron, me echaron. Bueno, exacto. ¿No? Me, Me di por echada por solidaridad, ¿te acuerdas, no? O sea que yo, me echaron, este, me echaron. Pero sí que es cierto que este papa, bueno, pues entre otras cosas tiene, pues ahora mismo el recuerdo de alguien que estuvo en contra de esa censura y que impidió que te censuraran, porque cuando va Fernández Díaz y va a Cospedal allí, van con la intención de que te censuren, no tengas la mínima duda, vamos. evidentemente, creo que durante mucho tiempo en España ha funcionado esto. El problema es que muchos obispos de la línea de Rouco eh, iban de compadreo con los del Partido Popular. Lo más rancio del Partido Popular estaba estrechamente vinculado con ellos. Entonces, quien mandaba en la iglesia muchas veces eran ellos. Era el Partido Popular y sus influencias. Esto te lo arreglo yo, a esto no sé qué. Pues bueno, y se encontraron de que, bueno, pues a mí no me callaron y la cosa salió bien. Alguien me decía, cuando se muera Francisco, la venganza será enorme. Yo creo que no hay marcha atrás en esto, no va a haber venganza, porque yo creo que no estamos haciendo nada que vaya en contra del Evangelio, al contrario. Eso te llegaron a decir cuando muera Francisco, la venganza será enorme contra ti Muchísimas, por tus mu- declaraciones en la televisión, por ejemplo. muchísimas veces me lo han dicho. Uno de los que me dice muchas veces, me decía muchas veces esto era Jesús Bastante, periodista también. Y bueno, pues sí, te lo dicen, te tienes que vigilar porque a ti te está apadrinando Francisco. Un día el Papa me dijo una cosa muy clara. Pero Jesús A ti te bastante te lo dijo habían te lo diría de buen rollo, o sea, te avisaría de esto de buen No, de rollo. buen rollo, Jesús de buen rollo, sí, Cuidado. sí, sí. Lo que pasa es que el Papa una vez me dijo una cosa que para mí fue muy clara. Cuando dice que la gente te dice, no tienes miedo que te echen de la iglesia, el Papa me dijo, del Evangelio nadie te puede echar. Bueno, pues yo creo que esto es lo que me dio a mí tampoco. Y aparte otra cosa, una cosa es cuando eres un teórico y otra cosa cuando estás al lado del que sufre y te das cuenta de que hay cosas que no pueden esperar y que no te podés callar. Entonces, pues yo, pues hay cosas que no me podía callar y cuando ves una cosa y esto te impacta, te movilizas. En mi caso, tengo libertad para movilizarme porque es la vocación que tengo y soy feliz haciendo lo que hago. Entonces yo reconozco que también mucha gente que es muy teórico les molesta porque no te pueden descalificar. A lo mejor te pueden descalificar por lo que dices, pero si tienes las obras que te respaldan, mira, que se lo hagan mirar y que vayan y que empiecen a trabajar y se arremanguen. Lo que pasa es que a la hora de arremangarse para trabajar con los más pobres en el día a día o con las situaciones de conflicto en las que te estás jugando, la gente tiene su espacio de confort. Y en la iglesia hay mucha gente que está muy instalada. Y con esto es con lo que luchó Francisco. No quiero príncipes, no quiero clericalismo, quiero que la iglesia esté fuera, que esté en las plazas, y molesta. Pero en definitiva, para lo único que tiene sentido en nuestra vida es para esto, para estar al lado de los que sufren. Ya. Sean pobres, sean ricos, pero de los que sufren. Desde aquí un saludo, por cierto, a Jesús Bastante y de paso a mi madre, que seguro que cuando te vea es una sorpresa porque ya sabes que te quiere mucho.
Suele preguntar de vez en cuando por ti, tú por ella, que la Pues dale muchos conocemos. saludos a tu Y a las madre. mujeres también, claro, a las mujeres que nos siguen. De La paso, y a llevo las en el madres. corazón a tu madre, que es una de las personas que te ha sostenido y que me animó muchísimas veces a mí cuando, hablando por teléfono, cuando compartíamos las mañanas de cuatro. Totalmente. Lucía, vamos a ver, ahora mismo, para ti, ¿qué supone el hecho de que se esté debatiendo si en la Iglesia, estamos en tiempo del funeral del Papa Francisco, analizando lo que ha hecho y lo que puede venir, cuando se dice, no, puede haber un retroceso, y hemos visto barbaridades auténticas, por ejemplo, Jiménez de los Santos insultando de una forma tremenda a tu amigo el Papa Francisco? Este papa que por fin nos ha dejado, perfecto idiota latinoamericano. Perfecto idiota. ¿No te parece que hay una ultraderecha que está desatada? Porque este Jiménez Los Santos llamándole idiota, diciendo que es de un tipo de la extrema izquierda, que ya nos deja en paz por morirse, o sea, unas barbaridades de este tipo. Estamos en ¿Qué un te momento sucede? en que la extrema derecha ha crecido demasiado y en el que lo políticamente correcto ya no existe. Es un rabioso defensor de las dictaduras comunistas. En este momento yo creo que la derecha tiene mucho dinero y están muy bien organizados. Eh, en Estados Unidos, la Iglesia Católica apoyó a Donald Trump y solo un 15% de los obispos, me atrevería a decir, son los que apoyaban a Francisco. Y hay muchos movimientos. Ahora el Papa firmó la desaparición del sodalicio de vida cristiana, que es un movimiento fundado en Perú, en el que había una trama económica muy fuerte, pero en la que estaban vinculados la televisión esta que era de la Madre Angélica, EWT, no me acuerdo cómo se llamaba esta, que es tan poderosa y que es toda la derecha americana y que se emiten por todo el continente latinoamericano. Están muy bien organizados. Yo creo que en la iglesia no hay marcha atrás después de que Francisco ha abierto las puertas y las ventanas y la gente lo ha entendido y no somos menores de edad. Lo que pasa es que es posible. Hoy salía el cardenal Müller, que es uno que el Papa, que estaba en la doctrina de la fe, que el Papa lo apartó, diciendo de que en este momento estamos ante o elegir un Papa ortodoxo o un hereje como Francisco. Y si se elige un hereje como Francisco, dicho por un cardenal que está en el cónclave, vamos a tener un cisma. Entonces, hay un grupo que posiblemente sea minoritario, pero tienen sus artimañas para poder desprestigiar y para poder quemar candidatos. Entonces, yo creo, voy a decir, creo en el Espíritu Santo, salió un papa como Francisco contra todo pronóstico, eh, pero de todas maneras, salga lo que salga, yo creo que la fidelidad al Evangelio está clarísima. O sea, no, la gente hoy no se tragaría un sapo como, pero si te viene un papa, como te dicen el cardenal Sarat o este mismo Müller, es gente muy prepotente, es gente muy prepotente y hemos visto la actitud de Donald Trump, por ejemplo. Hoy pueden decir lo que les dé la gana y no pasa absolutamente nada. Me decía alguien, lo que les interesa, por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, no es la paz, lo que les interesa son sus negocios. Y en definitiva, en esta gente tan radical, lo que les interesan son sus negocios. ¿Qué pasó con Francisco? Cuando a Francisco lo hacen papa, la curia, el cónclave, los que lo eligen, le encargan una cosa a la reforma de la iglesia. ¿Por qué? Benedicto XVI renunció porque había habido un batilic. Paoleto, su secretario, le robó documentos y había un tema con la banca vaticana, que la banca vaticana era un paraíso fiscal. Cuando entra Francisco, lo primero que hace pone al cardenal Pell, un cardenal australiano que era de su confianza, para que haga una limpieza. Empieza a hacer la limpieza y de repente desaparecen muchas cuentas que eran de cardenales y amigos suyos. Mientras estaban en esta limpieza, el cardenal Pell, que hace un trabajo económico brillante, le saltan las alarmas porque lo llaman en Australia por un tema de abuso de menores. ¿Y qué hace el Papa? Yo soy inocente, el Papa dice, usted se va a su país y da cuenta. Primero dicen que era inocente y después resulta que era culpable. Y el Papa no lo deja que vuelva a formar el grupo de los que estaba. La reforma económica ya estaba, pero el Papa dice tolerancia cero a los abusos. Y si que estaba en su equipo de asesores, lo saca, escribe en su testamento que el Papa Francisco era nefasto. Uno que había empezado al lado suyo. ¿Qué pasa? Cuando el Papa Francisco toca el tema de los abusos y dice tolerancia cero, y por otro lado, cuando toca el tema económico, se le gira a toda la gente en contra. Y estos son los enemigos que tiene Francisco. ¿Qué pasa? Todo el poder americano, había mucha porquería. La diócesis de Boston, que después el Papa llevó al cardenal O'Malley, se arruinó económicamente y es una de las diócesis más ricas del mundo por todo el tema de los abusos. En Estados Unidos,
La extrema derecha, ¿qué es lo que pasa a veces con el dogma y con las formas? Se intentan tapar sus vergüenzas. Y hay todo un tema de corrupción tremendo y un tema de abuso de poder, de abuso de autoridad, pero un tema de abuso de menores que era muy grande. Y con esto Francisco, como escuchó a las víctimas, dijo que ya no podían mirar para otro lado. Y a esto no se lo perdonan a Francisco. Hay gente que prefería trasladar a los curas de un lado a otro, robar expedientes, y esto con esto Francisco no pasaba con esto. Yo alguna vez le llamé y le dije, hay un caso clarísimo y daba los nombres y el Papa decía, me tengo que movilizar por esto, porque había gente que estaba empeñada en tapar casos, ¿no? No sé hasta qué punto le habrán hecho caso y hasta qué punto miran para otro lado algunas diócesis, pero él en esto ha sido implacable. Y ha sido implacable porque se ha sentado a escuchar a las víctimas. Yo soy muy amiga de Juan Carlos Cruz, el que denunció todo esto de los abusos en Chile. El Papa lo adoptó como un hijo. Yo voy a Roma con Juan Carlos y con Juan Carlos le visité muchísimas veces al Papa y esto hizo el Papa, me dijo, escuchándolo a él y a los otros que fueron víctimas de los abusos, me he dado cuenta que no podemos mirar para otro lado. Y hay muchos obispos, hay mucho corporativismo en el movimiento de los obispos. Y esto Francisco ha cortado con esto. Pero es un entramado de mucho tiempo que yo creo que hace falta todavía una limpieza muy grande. Ujú. Lucía, hablabas de la extrema derecha en Estados Unidos, bueno, en Europa, en el auge mundial. ¿Qué te parece? Porque tú lo vinculas al poder del dinero. Mira, yo en un momento dado, me dijeron en Ucrania, un general, me dijo que no tenían confianza en Donald Trump porque sabían que estaba vinculado a la KGB desde hace 40 años. Y hablando con gente que está a altos niveles de la política, que no puedo dar nombres, pero sí que me dijeron no, no es un tema de vinculación de él a la KGB, es un tema de negocios nada más, es un tema de dinero nada más. Entonces yo creo que la extrema derecha es todo un tema de dinero, hay un tema de blanqueo de dinero, hay un tema de porquería y de una lucha de poder que se están haciendo con el mundo en esto. ¿Cómo es posible que pueda coincidir el discurso que tiene Kirill, el patriarca ortodoxo, que el Papa le dijo que era un monaguillo de Putin, con Donald Trump? La gente de Vox bueno, pues, ¿quién mantiene a todos estos? Esta gente tiene mucho dinero. Pero yo creo que el tema de la ideología les importa bastante poco, tienen una doble vida. Tienen un discurso muy radical, por ejemplo, Donald Trump y toda y los obispos americanos están a favor de la vida y en contra del aborto, pero son implacables con la vida de los inmigrantes y se pueden morir en el Mediterráneo y los puedes machacar y puedes expulsarlos y puedes negar el sistema sanitario y puedes hacer una limpieza. Es una incoherencia. Entonces, no hay ética, tienen un discurso con el que se llenan la boca, pero la persona en realidad les importa muy poco. Mm. Tienen una doble moral y les va bien el dogma, el relato, para un relato aparentemente ético y radical, para tapar todo lo otro que tienen, que son todas sus inmundicias. Y en ese sentido el Papa Francisco fue muy claro con el tema, diciendo muchas veces, son como los fariseos, se llenan de doctrinas y se llenan para estafar a la gente, pero para tapar sus vergüenzas, ¿no? Ujú. Lucía, ¿qué te parece? Porque este papa, por ejemplo, fue crítico con el neoliberalismo, con el capitalismo salvaje. Estamos en un tiempo, pues mira, por ejemplo, en estos días la banca presenta jugosos beneficios al mismo tiempo que hay gente que tiene problemas para acceder a una vivienda. Es el incremento de la desigualdad, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, que es tremendo con esto, ¿no? Quienes están haciendo mucho negocio y ganando mucho dinero al mismo tiempo que hay gente pues que tiene problemas para llegar ya no solo a una hipoteca, a tener un simple alquiler, gente ya muy adulta compartiendo viviendas, en fin, este tema que es un tema, yo creo, de los básicos, tener acceso a un techo. Ese capitalismo salvaje, ese neoliberalismo que señaló Francisco también. Él ha sido muy duro con todo esto, él ha hecho un dicasterio para la promoción humana y para defender los derechos humanos, precisamente, al frente de esto, de un cargo muy importante en una Argentina, Emil Secuda, una mujer muy radical y muy dura en todo este discurso. El tema es que hay este capitalismo salvaje, no hay quien le ponga límite, está detrás de todo esto tapado todo el tema del tema de la vivienda, el tema de los salarios basura, el tema de la explotación,
Pero está también el tema de aquellos que se llenan la boca con políticas sociales, pero en realidad no terminan de facilitar que la gente pueda vivir con dignidad. O sea, no es un problema solo de la banca y del capitalismo salvaje que hay, sino hay algunos líderes políticos de izquierda que en lugar de facilitar la integración de la gente al mercado laboral y para que la gente pueda ganarse la vida y para que no haya alquileres abusivos y para que haya salarios justos, lo que hacen es poner palos a la rueda. Porque dicen de boca que, por ejemplo, hay que regularizar la situación de los inmigrantes y que hay que cambiar las leyes, pero no se les deja trabajar, no se facilita para que puedan trabajar. Yo misma, por ejemplo, he insistido, he llamado por teléfono, le he escrito, he querido hablar con Yolanda Díaz. Tenemos un proyecto para presentar para que la gente pueda ganarse la vida, puedan trabajar y puedan hacer los cursos de formación y que no se exija el tema de papeles. No me ha querido recibir. Entonces están empeñados a veces en que vamos a reducir la jornada laboral y vamos a defender los derechos de los trabajadores y nos juntamos con los sindicatos. Todos son lo mismo. Una vez que están en el poder, difícilmente se acuerda, está el capitalismo salvaje, será el trabajo de la banca. Vamos a denunciarlo, pero denunciemos también a nosotros, que terminan siendo cómplices, porque se llenan la boca con una serie de cosas que ellos están impidiendo. Tenemos una economía sumergida por culpa de ellos. Han hecho unas leyes que no terminan de poner, han hecho una ley para el tema del el arraigo por formación, ¿no? Por ejemplo, sale para que la gente pueda hacer el arraigo y poder regularizar su situación. Han tenido que hacer un documento para explicar qué quería decir y después otro documento para explicar qué decía este documento. Y mientras tanto, la gente sigue sin poder trabajar, sin poder. Entonces, pues está por una parte el tema de la banca, el tema inmobiliario, está el tema de los derechos de los trabajadores que están conculcados, pero aquí hay mucho discurso barato. Yo creo que faltan políticas sociales y falta también que realmente se aplique a la banca las medidas que dicen que van a aplicar, porque después te das cuenta de que terminan colocando a sus amigos en todos estos puestos que están dominados por la banca. Entonces Lucía, hay una hipocresía. Lucía, en tu día a día, ¿qué es lo que estás haciendo hoy en día para que la gente sepa, pues bueno, sigues haciendo una misión de estar con la gente más desfavorecida? ¿Qué estás haciendo en tu día a día, más o menos? Nosotros tenemos la Fundación del Convent de Santa Clara, que empezamos siendo una plataforma ciudadana de solidaridad. Tenemos un banco de alimentos que atendemos, damos formación y acompañamiento y asesoramiento jurídico a 1.030 familias en Manresa. Tenemos un proyecto de infancia con 150 familias que se les da salud, educación y todo el tema de tiempo libre, refuerzo educativo, atención psicológica a los niños. Tenemos 58 pisos de acogida a refugiados y a personas que están en situación de calle. Tenemos unos huertos comunitarios, tenemos familias que están trabajando en unos huertos, se les da unas parcelas y están trabajando en esto. Tenemos unos talleres de inserción, de costura, de manualidades y de inserción laboral para mujeres. Tenemos talleres de aprendizaje de la lengua para inmigrantes. Y después hemos conseguido hacer, yo he ido 33 veces a Ucrania, dentro de 10 días vuelvo a ir, mi viaje, mi corredor humanitario número 34. Hemos ayudado a salir de Ucrania a más de 4.000 personas, hemos ayudado a más de 90 heridos, eh, hemos entregado 3 hospitales de campaña, 152 ambulancias, hemos entregado 60 pick-up, y hemos traído el año pasado 250 niños de vacaciones a España, ahora vamos a traer 277 y tenemos 50 más estos días en Lloret de Mar. Estoy abriendo corredores humanitarios, centrada fundamentalmente en el tema de salud y recuperación de los heridos, y quiero construir un hospital para rehabilitación de jóvenes mutilados en Ucrania. Duermo 4 o 5 horas al día, no me da más la vida para más, y me dedico a lo que cuando yo entré al noviciado, mi maestra de novicia me dijo, lo importante durante estos 5 años que estáis en silencio es para aprender a rezar y para pedir a Dios con confianza. Cuando me encontré con los más pobres me di cuenta que no solo hay que pedir a Dios, que hay que pedir a todo Dios. Y mi vida es eso, me dedico a pedir a todo Dios.
Y así vamos, yo no tengo un euro, pero estoy administrando 58 pisos, proyectos de educación, proyectos de transformación. Y bueno, pues esto es la vida. El Papa Francisco me dijo un día que lo importante era vivir la compasión, que es la pasión compartida con la gente. Eso es lo que intento hacer cada día. En eso se me pasa la vida. Y hay un salmo que dice, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. O sea que estoy feliz de hacer lo que puedo hacer. Muy triste en este momento con la partida de Francisco. Para mí ha sido un gran apoyo, ha sido un amigo. Me siento huérfana. Para mí ha muerto un padre en estos dos últimos viajes que no fui a verlo antes de ir, porque antes de ir a Ucrania o a la vuelta pasaba a visitarle. Para mí no va a ser fácil, porque para mí era un apoyo muy grande, pero creo que hay que seguir con su legado, ¿no? Y creo que la Iglesia tiene que seguir con su legado. Atrás estoy leyendo Jesús Cintora, El precio de la verdad. Yo creo que el Sí. precio de la verdad es ser coherente hasta el final con las convicciones que uno tiene, aunque esto te cueste la vida, ¿no? Y yo creo que tú has notado, Jesús, que te ha costado la vida, porque has tenido que luchar a muerte para salir adelante de nuevo, porque cuando la gente se alía con el poder, cuando estás aquí todos son aplausos, pero cuando te han puesto abajo la gente no te conoce. Y yo creo que la fidelidad a la propia conciencia y a la verdad es lo que nos hace seguir adelante y darte cuenta de que no estás pendiente de lo que diga la gente, sino de cumplir una misión en esta vida y es ser coherente con uno mismo también. Poder ir con, yo creo, con la cabeza alta, ni siquiera bien alta, alta, no desmoronarse y bueno, la vida es un camino en el que uno a veces pues le ponen zancadillas, pero hay que saber levantarse y yo creo que lo más importante es sin duda tener salud, ¿eh? Yo pienso, creo, que la muerte del Papa Francisco es un momento para que, no sé si quieres, Sor Lucía, dentro de lo que es. Estamos hablando de comunicación, dos personas que comunican, porque tú comunicas y creo que muy bien. ¿Qué mensaje podemos también lanzar a modo de cántico por la libertad de expresión que el Papa Francisco nos permitió, ¿no? En este caso de lo que hemos contado de las mañanas, por ejemplo, un canto a la libertad, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema de que seamos capaces como Francisco que en las alturas seamos libres para decir lo que nos dé la gana. Y las alturas es ponernos por encima del qué dirán y ser coherentes, ¿no? Yo creo que nadie puede amordazar la verdad y nadie puede quitarnos la decisión de decir la verdad y de ser libres. A mí me llama mucho la atención cuando estoy en Ucrania y le pregunto a los soldados, o a los que están en primera línea, que no son soldados porque han ido, ¿qué le dirían a la gente joven aquí? Que aprovechen la libertad porque cuando te la quitan no la puedes recuperar, ¿no? Aprovechemos nosotros la libertad para construir y para decir las cosas y para, teóricamente estamos en un espacio libre para reivindicar lo mejor de la humanidad. Yo creo que el gran reto que tenemos, Jesús, es humanizar la humanidad. Y con eso tenemos que luchar contra muchas personas que no les interesan ni los derechos humanos ni la persona. Y como a ti y a mí nos interesan los derechos humanos y la persona y no podemos tolerar las injusticias, no podemos menos que gritar esta verdad, ¿no? Yo la grito con mala leche, me enojo, eh, pero bueno, después creo que no sería yo si no lo hiciera de esta manera tampoco. Pues nada, Lucía, un saludo ahí en el convento en Manresa, que ya sabes que conozco, porque estoy allí, y nada, muy agradecido desde este humilde canal y nos vemos muy pronto. Nos vemos. Un abrazo muy grande, Jesús. Te llevo en el corazón siempre. Yo también, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo.